fuerzas oscuras y de demonios. ¿Cómo nos pudimos creer esta teoría durante tanto tiempo? ¿Tú sabes lo de que estas estatuas caminan? Hola a todos, sea la hora que sea, y bienvenidos a Desmentidos, el podcast donde separamos el mito de la realidad. Soy vuestra presentadora Lucía Dridi y antes de empezar el programa de hoy queríamos pediros a todos los oyentes disculpas por el programa de la semana anterior, sobre todo a nuestro ahora antiguo compañero Arturo, que fue desalojado violentamente del estudio de radio por una alienígena que aún no sabemos de dónde viene. Pero bueno, bromas y disculpas aparte. Os quería hacer una pregunta. ¿Vosotros seríais vosotras seríais capaces de llevar cuesta arriba una piedra de 2,5 toneladas? ¿O de deslizar una piedra de 5 toneladas? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre algunos de los monumentos o estatuas más antiguos. Y vamos a empezar situándonos no muy lejos de aquí, concretamente en Segovia. Existe la leyenda de una niña que todos y cada uno de los días subía hasta lo más alto de la montaña y bajaba con el cántaro lleno de agua. Hasta que una noche, cansada de hacer este arduo trabajo a diario, murmuró que daría lo que fuese por no volver a hacer tanto esfuerzo para conseguir agua. Esa misma noche el demonio se le apareció y, haciendo gala a su nombre, le dijo que le concedería su deseo, pero no sin proponerle algo a cambio. Si lograba terminar el acueducto antes de que cantara el gallo al amanecer, la chica tendría que darle su alma. La niña, sin pensarlo mucho y movida por su cansancio, aceptó el trato. Pero al ver cómo el diablo y sus demonios empezaban a trabajar en la construcción de inmediato, se arrepintió, temiendo por su alma. A pesar de la velocidad sobrenatural a la que estaban construyendo, el gallo cantó justo cuando quedaba una única piedra por colocar. El diablo perdió su apuesta, la joven conservó su alma y el acueducto, a pesar de haber quedado incompleto, empezó a fluir el agua. Para desmontar este mito y más hemos traído hoy a Desmentidos, como no, a nuestra compañera y estudiante de cuarto de periodismo, Raquel Herrero. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy bien, Lucía, encantada de estar aquí otra vez. Pues vamos a empezar ya. Cuéntanos, ¿cómo nace esta leyenda del diablo? Pues esta leyenda nace porque precisamente se consideraba el acueducto de Segovia como una obra demasiado increíble para haber sido construida por el ser humano. Se decía que era una obra casi divina, por eso se le atribuye al demonio. Además, para seguir con la teoría, los mitos, se dice que a día de hoy en el acueducto todavía se pueden ver las marcas que hizo el demonio con las garras al estar construyéndolo. Y que además la joven pidió que se pusiese una imagen de la Virgen al lado de uno de los arcos para proteger al pueblo de fuerzas oscuras y de demonios. Como en Segovia es muy famosa esta teoría, hay una estatua de un demonio al ladito del acueducto haciéndose un selfie con su obra incompleta, pues porque no consiguió llevarse el alma de la chica. Pero a ver, entre nosotras, un diablo no construyó ese puente. No fue un diablo, evidentemente. Fueron los romanos a finales del siglo I a.C. o principios del segundo, no está claro, porque tampoco se sabe si fue durante el reinado de los emperadores Domiciano, Nerva o Trajano. Pero su objetivo era llevar agua desde el manantial de Fuenfría hasta las zonas más altas de Segovia, y su leyenda se debe a que el acueducto está construido sin mortero ni cemento, que se sostiene solo pues, por su propio equilibrio y la gravedad. Pero sabemos que no es el único mito que tenemos acerca de estatuas o monumentos. Yo creo que el más importante y el que más teorías tiene, podríamos decir que es el de las pirámides. Sí, de hecho, de las pirámides hay un montón. Tú sabes, por ejemplo, lo de que las pirámides fueron construidas por esclavos que trabajaban de sol a sol. Pues totalmente mentira. La idea errónea de que las pirámides fueron levantadas por miles de esclavos azotados que vemos en muchas películas, viene de un historiador griego llamado Heródoto, que viajó a Egipto y, como flipó con las pirámides, le fue preguntando a la gente. No sabemos lo que le dijo la gente, pero él entendió que era imposible hacer eso sin tener a un pueblo entero esclavizado. Pero si es algo erróneo, ¿cómo nos pudimos creer esta teoría durante tanto tiempo? Pues porque los egipcios de esta época no dejaron demasiada información sobre la organización y la estructura que tenían los trabajadores de las pirámides.
Pero ahora bien, en diferentes hallazgos del arqueólogo y egiptólogo Mark Lehner, se descubrió lo que llamamos la ciudad de los constructores, entre comillas, que estaba junto a la meseta de Giza y se descubrieron restos de abundante comida, cervecerías, panaderías y hasta zonas de descanso. O sea que tenían construida como una mini ciudad para las personas que trabajaban en las pirámides. Y además, el también arqueólogo Zahi Hawass y su equipo descubrieron tumbas cerca de las pirámides de los obreros. Y estos enterramientos incluían tanto joyas como ofrendas, cosas que tenían un cierto reconocimiento social y que no hubiesen pasado si hubiesen sido esclavos. Igual que las marcas que ellos mismos hacían en las piedras de las pirámides, que no se les hubiese permitido si no hubiesen sido trabajadores libres. Un poco para ampliar la información que nos has dado, en Egipto en esa época tenían una economía agraria centralizada, es decir, que los campesinos durante la inundación del Nilo anual trabajaban para el Estado y no en sus campos. Y por si os lo preguntáis, no era un tipo de esclavitud, sino que era algo muy común en esa época. Sí, además no está claro qué tipo de salario recibían. Se sabe que recibían algún salario, pero no se sabe cuál. Pero se estima que era cereal porque era el pago más común en esa época. Además, un poco hablando sobre estas leyendas de las pirámides, una de las que más conocidas tenemos, ¿no?, es de que fueron construidas por los alienígenas. Sí, bueno, de eso, por lo que sé, hubiese tenido más que decir la invitada del podcast pasado. Sí, se me olvidó, podría haberle preguntado. Sí, pero bueno, yo lo que sé es que, igual que con el acueducto de Segovia, se decían que eran construcciones demasiado increíbles para haber sido hechas por el ser humano, y más en esta época, que se decía que no tenían la tecnología suficiente. O sea, que tenían que haber sido o extraterrestres o supercivilizaciones con una tecnología increíble. Además, los egiptólogos desmontaron esta teoría al demostrar que los métodos humanos eran suficientes para el trabajo. Y además, un artículo de la organización Evangelical Center for Asian Astronaut Research explica que esta teoría se propulsó especialmente a través de la televisión. Sí, y bueno, a ver, hay muchísimas más teorías alrededor de las pirámides. No podríamos pasarnos todo el programa hablando de las teorías que hay, porque se dice que en realidad no eran tumbas, que no, las piedras no fueron cortadas y transportadas, sino que fueron directamente moldeadas en las propias pirámides, pero no son tan comunes, en plan, no están tan difundidos estos mitos como los dos que acabamos de contar, y el de que las 3 pirámides de Giza están alineadas con el cinturón de Orión. Bueno, pero aunque esta teoría esté muy difundida, los arqueólogos consideran que la evidencia no es lo suficientemente sólida como para afirmar que los constructores tuvieron esta idea. Así es. Pues mira, ya que estamos hablando de cosas gigantes, ¿por qué no hablamos de la teoría o la leyenda de las cabezas de Pascua situadas en Rapa Nui, en Chile? Pues lo mismo que con las pirámides, se dijo que eran demasiado increíbles para haber sido construidas por el ser humano y que eran construidas por extraterrestres, pero también fue desmentido por arqueólogos. Además, siempre se pensaba que eran solo cabezas cuando en realidad se había enterrado cuerpos ahí, ¿no? Sí, o sea, de hecho son enormes, pero además tú sabes lo de que estas estatuas caminan. ¿Cómo que caminaban? Bueno, pues según las leyendas de los antiguos habitantes de la isla, los moais caminaban solos gracias a un poder espiritual llamado mana, que era invocado por sacerdotes o jefes tribales, y este poder provenía de antepasados representados por estas estatuas. Vale, pero ¿cuál es la explicación para eso? Pues a partir de del año 2000, arqueólogos como Terry Hunt y Carl Lippo hicieron pruebas para ver cómo podían moverse sin grúas ni ruedas, que aún no estaban inventadas. Construyeron en 2011 una réplica de un moai de 5 toneladas de peso y 3 metros de altura, y con una cuerda a cada lado amarrada y otra detrás consiguieron moverlo como balanceándolo, y parecía que andaba erguido el sol. Pues vaya otro mito más desmentido. Cuéntame más. ¿Cuál te gustaría, cuál es tu favorito, por decirlo de alguna manera? Pues a mí me gusta mucho el del Coloso de Rodas. ¿Tú sabes lo que es? Me suena bastante, la verdad. El Coloso de Rodas fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo y está rodeado de un montón de mitos. Era una estatua que representaba al dios Helios, que medía 33 metros de altura y que se construyó en 12 años y fue destruida por un terremoto 56 años después. Vale, ya sé cuál dices. Estas teorías hablan tanto de su postura, de la estatua física, de lo que representaba y de cómo se había construido. Muchos de los grabados, por ejemplo, que tenemos, ponen al coloso abierto de piernas encima del puerto como entrada para los barcos. Pero fuentes antiguas como Plinio el Viejo indican que estaba situado cerca del puerto, sí, pero a un lado y completamente
recto, vertical. Pues pensaba, lo que yo consideraba era lo que habías dicho al principio, pero es verdad que si hubiera estado así en la entrada del puerto, se hubiese derrumbado por su propio peso, ¿no? Sí, de hecho pesaba un montón y además se decía, otra de las teorías es que estaba hecha de oro o de metales divinos. O también se decía que fue creado en una sola noche por el dios Helios. Bueno, pero ya nos has dicho que fue construida en 12 años. Sí. Y además en cuanto a los materiales, se dice que está hecho de piedra y de hierro y que estaba recubierto de bronce. Es decir, que no dieron ni una. No, además también se decía que dentro de esta increíble estatua estaba contenido el dios Helios que protegía al pueblo de Rodas, pero obviamente era también mentira, era una representación, simplemente. Pues Raquel, nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de terminar me gustaría que nos contaras un poco sobre la leyenda de la Basílica del Pilar de aquí, nuestra ciudad, ¿no? Zaragoza. Bueno, pues la Basílica del Pilar tiene un montón de leyendas inspiradas también por la fe cristiana, pero hay una que dice que al empezar a construir la basílica, los cimientos no agarraban porque el río Ebro no dejaba de ceder, el agua entraba y los deshacía. Y cuenta la leyenda que a uno de los maestros de obra que visitó la construcción una noche, se le apareció la Virgen del Pilar y le dijo que no se preocupase por los cimientos, que ella ya había puesto los suyos al llegar a esta ciudad. Y a la mañana siguiente volvieron a intentarlo y ya la construcción y los cimientos agarraron desde el primer momento. Y claramente no está demostrado de ninguna manera. No, pero gracias a sitios como la web institucional Cultura de Aragón, que recoge diferentes informes de esa época, sí que sabemos que los cimientos fueron un problema al principio, pero que se resolvieron con un ajuste por parte de los ingenieros. Pues la verdad es que llevo viviendo aquí 21 años y no conocía nada de esta leyenda o mito. Muchísimas gracias, Raquel, por volver un día más. Y hasta aquí el programa de hoy, porque una vez más las realidades, en este caso, han superado a los mitos. Y los mitos mueren cuando la verdad habla. Muchísimas gracias por escucharnos y vernos una semana más aquí en Desmentidos, vuestro podcast de historia de confianza. Y no os perdáis el capítulo de la semana que viene si queréis conocer la opinión sobre un experto en estos temas. Exactamente, no olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.